Ok, con esto acabamos la parte de pulso arterial y ahorita hablaremos de la tensión arterial. Vamos a hacer un recorderis de la parte histológica. Entonces, esta sería un corte histológico de la arteria aorta. Recordemos que en la arteria aorta hay una adventicia bastante gruesa, muy importante, hay una capa muscular importante y una íntima. Aquí es importante en la aorta recordar las características de la túnica adventicia, que recuerden que tiene una gran cantidad de fibras elásticas, que es lo que le da la propiedad elástica a la aorta. Si nosotros nos vamos un poco más distalmente, vamos a encontrar la íntima siempre, la íntima recuerden que es epitelio plano, vamos a encontrar la túnica media, que es músculo liso, y vamos a encontrar la túnica adventicia, que aquí ya deja de tener, a medida que nos vamos alejando de la aorta, que nos vamos yendo distalmente, va a haber cada vez menor cantidad de fibras elásticas y una mayor cantidad de otro tipo de tejido conectivo colágeno. Si nosotros nos vamos ya un poco más hacia la parte distal, la parte arteriolar, vamos a encontrar que aquí está la íntima. Vamos a encontrar la túnica media, o sea, los músculos lisos, que ustedes ven que cada vez ocupa mayor proporción. Y vamos a encontrar una túnica adventicia. Aquí están los fibroblastos y aquí está pues, el material como tal del tejido conectivo. A nivel de los capilares, recuerden que los capilares son básicamente endotelio, con su lámina propia. Pero ya no tenemos músculo ni tenemos adventicia. Aquí alcanza a ver arteriolas. Ustedes ven que las arteriolas tienen las células endoteliales, pero tienen algo de músculo como tal. Y a estas ya son las vénulas. Aquí está el endotelio y una lámina propia mucho más laxa. Ya esto es a nivel venoso, las mismas capas, pero con características, pues, una mayor distensibilidad, una mayor colapsabilidad comparada con las arterias también. Bueno, esas características histológicas son importantes tenerlas en cuenta para mirar las propiedades fisiológicas del sistema circulatorio. Vamos a recordar algunas propiedades físicas del sistema circulatorio. Primero es importante recordar que la presión, estamos hablando del concepto de presión y tensión arterial, la presión es igual a flujo por resistencia. Y en el caso de la presión arterial estaríamos hablando que el flujo es equivalente al gasto cardíaco y que la resistencia, pues estamos hablando de la resistencia vascular como tal. Entonces la presión termina siendo el gasto cardíaco por la resistencia. La ley de Poisson, en esta ley nos describe qué variables influyen en la resistencia o en el flujo sanguíneo. Si hablamos de resistencia, vamos a tener en cuenta que la fórmula es 8 por un coeficiente de viscosidad por la longitud de la vía aérea o del vaso. Esto aplica para sistema circulatorio y sistema respiratorio, sobre pi por el gradiente de presión que tenemos entre un extremo y el otro de la vía circulatoria o respiratoria, por el radio a la cuarta potencia. Aquí lo importante es tener en cuenta que el factor más importante en determinar la resistencia vascular es el diámetro del vaso. Si ustedes ven, pues el diámetro del vaso va a ser inversamente proporcional a la resistencia. Por lo tanto, a mayor diámetro que tenga el vaso, la resistencia va a ser mucho menor, y a menor diámetro que tenga el vaso, la resistencia va a ser mucho mayor. Y el diámetro del vaso sanguíneo va a cambiar por propiedades contráctiles, que las va a tener el músculo liso. Y la parte del sistema circulatorio que tiene mayor proporción de músculo liso vascular, como miramos ahorita, son las arterioles. Por eso la resistencia vascular depende sobre todo del estado de contracción o dilatación del músculo liso a nivel vascular. La ley de Laplace, recordémosla. La ley de Laplace nos dice la relación que hay entre presión y tensión. Recordemos que la presión es una propiedad intrínseca, una propiedad que está al interior de la vía. Aquí sería la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales. La tensión es una propiedad de la pared. La tensión es la fuerza que ejerce la pared sobre el contenido. Y la ley de Laplace nos habla de la relación que existe entre ambas. La presión es igual a la tensión sobre el radio. Si nosotros hacemos una equivalencia a la fórmula, decimos que la tensión es igual a la presión por el radio. Esto es importante para tener en cuenta que la tensión es proporcional a la presión. Son directamente proporcionales. Por eso, si aumenta la tensión, es decir, la fuerza de la pared, aumenta la presión. Pero si aumenta la presión, aumenta también la tensión. Por eso vamos a encontrar que en el problema que nosotros llamamos hipertensión arterial, puede ser explicado por problemas de la pared o por problemas de la sangre. Recordemos los determinantes de la tensión arterial sistólica. Entonces, la sistólica es determinada esencialmente por el gasto cardíaco, y el gasto cardíaco es determinado por la precarga, la cantidad de sangre que hay antes de la contracción,
La poscarga, la fuerza que le está resistiendo la aorta, en este caso. La contractibilidad, o sea, qué tan fuerte o no se puede contraer el músculo cardíaco, y la frecuencia cardíaca. Para que integremos esto un poco también con la farmacología, la precarga es donde va a actuar los diuréticos, los de ASA, los tiacídicos u otro tipo de diuréticos. La frecuencia cardíaca va a estar intervenida por los beta bloqueadores y los bloqueadores de canales de calcio. La contractibilidad también va a estar intervenida por los beta bloqueadores y los bloqueadores de canales de calcio. Y tenemos el resto de la fisiología va a encontrarse a nivel de la resistencia vascular. Entonces la tensión arterial diastólica depende sobre todo de la resistencia vascular periférica. Entonces nosotros tenemos factores que van a contraer el músculo liso vascular y factores que van a vasodilatar el músculo liso. Los factores que van a vasocontraer tenemos los factores neurales, que es el parasimpático a través de acetilcolina, que van a producir vasodilatación. También tenemos factores paracrinos como el óxido nítrico. Recuerden que el óxido nítrico es el principal vasodilatador del cuerpo. También tenemos las bradykininas, las prostaglandinas, los leucotrienos, la histamina, el potasio, el magnesio, los hidrogeniones, es decir, el pH disminuido y la cantidad de CO2. Y también tenemos factores endocrinos como los estrógenos femeninos, la insulina y el péptido natriurético. Dentro de los factores vasoconstrictores tenemos factores neurales, el simpático a través de la noradrenalina. Tenemos factores paracrinos como la endotelina, que es el principal vasoconstrictor, tromboxanos y el calcio. Y tenemos factores endocrinos como la renina, angiotensina, aldosterona, hormonas tiroideas, la hormona antidiurética, la adrenalina, el cortisol y los andrógenos. Entonces, estos son los factores que podemos influir aquí. A nivel de medicamentos, tenemos unos medicamentos que son vasodilatadores directos, como la hidralazina, el minoxidil, el entoprusiato, la nitroglicerina, que muchos de ellos lo que hacen es liberar óxido nítrico. Los bloqueadores de canales de calcio, que van a impedir que haya tanto flujo de calcio y haya contracción muscular. Y tenemos los fármacos de acción adrenérgica, que van a impedir la acción del simpático. Recordemos a nivel simpático, a nivel adrenérgico, que tenemos receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Los receptores alfa 1 son los que producen vasoconstricción principalmente. Los receptores alfa 2, recuerden que son centrales, son presinápticos y producen vasodilatación. Los beta 1 están a nivel cardíaco solamente, no a nivel vascular. Y los beta 2 producen vasoconstricción. Y aquí tenemos los medicamentos que pueden actuar a ambos niveles. A nivel alfa 1 tenemos los alfa 1 antagonistas, como el prazosine, telazocin. Los alfa 2 agonistas, que son alfa-metildopa y la clonidina. Tenemos en los beta 1, tenemos los no selectivos, como el propranolol. Tenemos los selectivos antagonistas, como el metoprolol. Y tenemos los que son beta 1 y beta 2 antagonistas, pero que también son alfa 1 antagonistas, como el carvedilol y el labetalol. A nivel del riñón, esta es la nefrona, recordemos. Entonces aquí tenemos el asa de Henle. El asa de Henle, hacemos una ampliación. Recordemos que aquí tenemos el cotransportador de sodio, cloro, potasio, que es donde van a actuar los diuréticos de asa. De esta manera pues va a haber una mayor diuresis. Tenemos los que actúan a nivel del túbulo contorneado distal. Aquí tenemos los tiacídicos, que van a actuar en el cotransportador sodio-cloro. De esta manera se va a expulsar, se va a eliminar sodio y agua en el túbulo contorneado distal. Y también tenemos los antagonistas de aldosterona en el túbulo contorneado distal y túbulo colector, donde vamos a tener la espironolactona, la plerrenona, que van a inhibir la acción de aldosterona. De esa manera se va a expulsar sodio, pero recordemos que lo que hace la aldosterona es, normalmente es retener sodio y agua y expulsar potasio. Con los antagonistas pues vamos a hacer el efecto contrario. Y tenemos bloqueadores del canal de sodio directamente, la amiloride y la trantereno, que no lo usamos mucho en nuestro medio, pero pues también para tenerlos en cuenta. Y recordemos nuestro importantísimo eje de renina, angiotensina, aldosterona. Entonces nosotros tenemos que las células justaglomerares del riñón, recordemos que son las que producen la renina, ante estímulos que llegan a la arteria aferente. Esa renina en el hígado se va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1, a través de la acción de la enzima convertidora de angiotensina, va a producir angiotensina 2. Y esta ECA también va a producir degradación de las bradykininas. Y la angiotensina 2 va a tener varios efectos. Por un lado va a ir a la corteza suprarrenal, va a inducir síntesis de aldosterona. Esta aldosterona va a ir al túbulo distal y va a producir la reabsorción de sodio y agua y por lo tanto el aumento en la presión. Y también la aldosterona va a ir a células periféricas, al receptor AT1 o al receptor AT2. El receptor AT1 va a producir todos estos efectos: vasoconstricción, remodelación cardíaca, remodelación vascular, estímulo de ADH, estímulo de aldosterona y SET. Todos los efectos pues son hipertensores.
Y va a tener también acción en el receptor AT2, que va a producir los efectos contrarios, pero el que más predomina es el efecto AT1. Aquí actúan los IECAs van a inhibir la enzima convertidora de angiotensina, de forma tal que disminuye la producción de angiotensina 2. Hay que decir que un 15% de la angiotensina 2 se produce por otras vías. También al disminuir la degradación de bradykininas, por eso produce tos, es frecuente que produzca tos. Tenemos los ARA2, antagonistas del receptor de aldosterona 2, de angiotensina 2, perdón. Los ARA2, los sartán, cardesartán, valsartán, van a inhibir directamente la acción sobre el receptor AT1 y todos sus efectos. Y vamos a tener también los inhibidores directos de la aldosterona, como la espironolactona, que va pues, a inhibir la acción de la aldosterona a nivel del túbulo contorneado distal. Y tenemos también los inhibidores directos de la renina, como la lisquirem, que van directamente a inhibir la acción de la renina. Esos son todos los fármacos que vamos a tener en este eje. Bueno, en cuanto a la medición de la presión, un poco de historia muy breve. Stephen Hales fue un investigador que por allá en el siglo XVIII hizo experimentos animales y al canalizar la yugular de una yegua descubrió pues, que había una presión como tal. Pierre Potin diseña el primer dispositivo para toma de presión arterial, pero es Rivarocci el que diseña realmente un dispositivo como el que tenemos en este momento de columna de mercurio. Y Nikolai Korotkov fue quien, por algo de accidente, o más bien lo que llamamos serendipia, pues encuentra los ruidos que están asociados a la compresión y descompresión de la arteria con un tensiómetro. Y por eso hablamos de los ruidos de Korotkov. Estos son los famosos ruidos de Korotkov, donde en la medida que nosotros desinsuflamos, la arteria va a estar colapsada totalmente, entonces no hay flujo sanguíneo y no va a sonar nada. En el momento que empezamos a descolapsar, es decir, cuando llegamos al punto exacto de la presión sistólica del paciente, se escucha un primer ruido. Este primer ruido es un ruido muy fuerte, es un ruido bastante agudo, que lo vamos a denominar como primer ruido de Korotkov. Después del primer ruido de Korotkov viene la segunda fase o segundo ruido de Korotkov, que son de menor intensidad y un poco más graves que los de la primera fase. Aquí es el punto donde se puede producir el vacío auscultatorio, es decir, que dejen de sonar los ruidos. Tenemos una fase 3 o tercer ruido de Korotkov, que ustedes ven que es un sonido que es de más o menos la misma intensidad, pero es un poco más separado. Y tenemos la cuarta fase o cuarto ruido de Korotkov, que es una atenuación progresiva de los ruidos. Ustedes ven que los ruidos van desapareciendo hasta que desaparecen totalmente. Esto es lo que llamamos fase 5 o quinto ruido de Korotkov, que realmente no es un ruido, es el silencio. Es cuando desaparecen los ruidos. La sistólica es el primer ruido de Korotkov y la diastólica es el último ruido que escuchamos. Esa es los ruidos de Korotkov que nos van a ayudar a determinar la presión sistólica y diastólica. Entonces, la presión sistólica, como dijimos, corresponde a la primera fase y la diastólica a la quinta fase. En algunos casos, con algunas patologías, los pacientes podemos escuchar ruidos de Korotkov hasta 0. Hay que tener en cuenta algo aquí. Si un paciente está en una condición clínica aguda y se ve bastante comprometido y tiene una sistólica de 60 o de 40 milímetros de mercurio, escuchamos ruidos hasta 0 porque realmente la diastólica está en 0. Pero en otros casos vamos a encontrar pacientes con presiones sistólicas de 160, 180, pero escuchamos ruidos hasta 0. Eso se da por ciertos fenómenos vasculares en ciertas patologías. En ese caso, nosotros vamos a tener en cuenta en qué momento se atenúan los ruidos, que es el cuarto ruido de Korotkov, y vamos a marcar eso como diastólica. Pero vamos a marcar que también llega hasta 0. Debido al fenómeno del vacío o hiato auscultatorio es que debemos aplicar una técnica palpatoria. A continuación vamos a ver la técnica, una muestra de cómo se debe tomar la presión arterial para realmente poder ver la aplicación de todo esto. Entonces, el hiato auscultatorio es el que ese silencio que hay entre el primera y segunda fase de Korotkov, lo que hace que debamos hacer una técnica palpatoria previamente. El esfingomanómetro de mercurio hasta ahora ha sido considerado el gold estándar de toma de la presión arterial, pero aún así puede tener problemas de precisión. Cada vez vamos a tener menos uso de esfingomanómetros o tensiómetros de mercurio, porque el uso de mercurio cada vez está más limitado y prohibido en muchos países. Tenemos el esfingomanómetro aneroide, que es el esfingomanómetro que todos generalmente conocemos. Aquí vamos a mostrarlo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el esfingomanómetro, donde tenemos el brazalete, que es el que rodea el brazo del paciente. Por dentro está la vejiga de caucho, las mangueras. Esta es la perilla con que se infla. De aquí es donde regulamos que entre o salga el aire.
y tenemos el manómetro como tal, que es el que nos va a medir los milímetros de mercurio. Entonces aquí está. Este es el esfingonómetro aneroide, que es el que más usamos. Hay que recordar que estos se pueden descalibrar con frecuencia y por eso hay que estarlos calibrando al menos una vez al año. Tenemos la técnica oscilométrica, que es la que se hace en forma electrónica, que es la que se encuentra en los monitores de toma de tensión arterial. Estas son algunas técnicas oscilométricas que vamos a encontrar para pacientes, o sea, son aparatos para que los pacientes hagan automonitoreo de la presión arterial. Estos aparatos deben estar idealmente calibrados, deben tener un sello de seguridad para que la toma de presión sea lo más confiable posible. Estas son las variables que nos pueden afectar la toma de la presión arterial. Tenemos el vacío auscultatorio, el no aplicar la técnica palpatoria, miren que puede afectar muchísimo la toma de presión. Tenemos la redacción de bata blanca. Tenemos el hecho de que tomemos la presión en un brazo parético o pléjico, por eso no se debe tomar en un brazo parético. Tenemos el hecho de que el paciente tenga dolor o ansiedad, que el paciente haya acabado de fumar, que haya consumido cafeína, que haya consumido alcohol en forma aguda, que tenga ganas de orinar, que el paciente esté hablando, por eso cuando tomo la presión el paciente esté en silencio, que haya mucho ruido ambiental, va a hacer que sea más difícil escucharla, sobre todo la diastólica, que el médico como tal tenga un déficit auditivo, pues hay que tenerlo en cuenta, que haya un sesgo de expectativa al examinador, es muy importante. Si usted como médico cree que su paciente está hipertenso, usted va a tender a encontrar la presión alta. Si usted cree que el paciente está hipotenso, usted va a tender a encontrar la presión bajita. Entonces lo que espera el médico va a ser muy importante. Que se use un manguito no adecuado, que el manguito se ponga sobre el vestido del paciente, por eso debe estar el brazo descubierto idealmente. Que el brazo esté o muy abajo o muy arriba del atrio derecho, que las piernas del paciente estén cruzadas, que el paciente no haya reposado lo suficiente, que la espalda no esté apoyada, que el antebrazo no esté apoyado, que la desinsuflación sea muy lenta o que sea muy rápida, que usemos la fase, el cuarto ruido de Korokov y no el quinto ruido de Korokov, que hagamos una medición muy rápida, o sea, que inflemos, desinflemos y otra vez volvemos a inflar rápidamente, que la temperatura ambiental esté muy fría, muy caliente, que haya un reposo excesivo, que haya un brazo por encima del atrio derecho o que haya una presión excesiva sobre la campana. Son muchas variables que ustedes ven que debemos tener en cuenta para una técnica adecuada de tomar la presión arterial. Debemos tener papel y bolígrafo a la mano para anotar la presión y no hacer, claro, yo tomo la presión al principio del examen físico, yo sigo examinando al paciente, pasan varios minutos y cuando me siento, ya no me acuerdo. Y pues nos da pereza volver a tomar la presión, entonces me dice, eso creo que era tanto. Y entonces eso es una variable que hay que tener en cuenta. Idealmente pues que el paciente haya reposado, que no haya tomado bebidas estimulantes, que la temperatura esté agradable, el ambiente esté tranquilo, que el paciente esté sentado, que la espalda esté apoyada, que el antebrazo esté apoyado, que el brazo esté a la altura del corazón, que el brazo del paciente esté descubierto, sin ropa que lo apriete, y que el brazo inicial con que lo hagamos no debe ser ni un brazo parético ni pléjico, ni tenga linfedema, ni tenga presencia de líquidos parenterales. Si ustedes están en un servicio hospitalario y el paciente tiene líquido en ambos brazos, ¿qué hacer? Pues miren si alguno de los flujos de líquidos se puede parar. El problema no es que tengan los líquidos endovenosos, el problema es que si ustedes lo hacen con los líquidos pasando, pues pueden dañar la vena. El manguito debe ser el tamaño adecuado por el brazo. Entonces, hay unas referencias en los brazaletes que nos dicen de cuál es el tamaño máximo que debe tener el brazo mínimo y máximo que debe tener el brazo del paciente. Entonces, debemos verificar esto. Debemos palpar el pulso braquial y colocar el manguito en la línea media. Ahora vamos a ver un ejemplo con una paciente para que esto lo veamos pues ya como en vivo y en directo un poco. Entonces, voy a pasar esto, ustedes lo pueden repasar, pero para que ustedes lo vean ya ahorita en el video con la paciente. Todo esto es la descripción de la técnica que lo vamos a ver en este momento con la paciente. Un punto importante es que sí es muy frecuente que haya algo que llaman el sesgo cero. Si ustedes ven los registros de presión arterial, cae siempre de 110-70, 120-80, 120-70, 140-90. Es menos probable que ustedes encuentren 118-76. Pero eso se da porque hay una expectativa del médico. Entonces, siempre debemos tener en cuenta que hay que ser lo más preciso posible con la toma de la presión arterial. E igualmente, si ustedes usan dispositivos con manómetro, aneroide o de mercurio, no vamos a obtener valores impares, porque siempre viene de 2 en 2. Los valores impares solamente se podrían obtener con técnicas oscilométricas. Entonces no tendría sentido que ustedes tomen la presión y digan que tiene 115/75. No podría ser. Idealmente, sobre todo si la presión está elevada, debemos tomar la presión en el otro brazo.
Y también ustedes en este link de YouTube pueden encontrar un video de la Sociedad Británica de Hipertensión también para mirar la técnica adecuada de tomar la presión arterial. Y en este momento pues pueden ver el video que también tenemos aquí para verlo cómo hacemos la técnica de toma de tensión arterial con una paciente. Vamos a disponer de nuestro estetoscopio y vamos a disponer de nuestro tensiómetro anaroide. También podríamos encontrar en las instituciones médicas los tensiómetros de pared que tienen columna de mercurio, pero la verdad es que cada vez vamos a encontrar menos de ellos porque el mercurio pues es un elemento que cada vez se va a usar menos. Entonces la mayoría de las veces lo vamos a hacer con ese tipo de dispositivo. Para la toma de tensión arterial siempre va a ser importante hacer algunas preguntas al paciente o a la paciente para poder verificar que no haya factores que puedan alterar la toma de la tensión arterial. Entonces esas preguntas las vamos a hacer, lo cual no quiere decir que no le vamos a tomar la presión arterial si tiene algunos de esos factores, sino que vamos a tener en cuenta que esos factores podrían influir en que la presión salga un poco más elevada de lo que realmente está. Primer elemento, entonces vamos a preguntarle a la paciente si ha habido el consumo de algunas sustancias o de algún tipo de actividad que pueda elevar la presión arterial. Doña Sonia, ¿usted hace cuánto está sentada aquí? Más o menos unos 15 minutos. 15 minutos. Antes de eso, ¿usted había llegado agitada, rápidamente, corriendo aquí? No, he estado en reposo. Estaba en reposo. Entonces, siempre va a ser importante verificar que haya como mínimo 5 minutos de reposo. En términos generales, casi siempre se va a cumplir esta condición porque el paciente, pues ya hemos estado hablando con él o con ella y el paciente, pues probablemente lleva algún tiempo en la sala de espera. Pero pues es importante verificarlo. ¿En este momento usted tiene ganas de orinar? No. Ok, siempre es importante porque cuando la vejiga está llena y hay deseo miccional, eso puede elevar la presión en varios milímetros de mercurio. En la última hora, doña Sonia, ¿usted ha tomado café? Té tomé. Tomó té. ¿Hace cuánto? Media hora. Media hora. Las bebidas que tengan sustancias estimulantes como el café, el té en mucha menor probabilidad, el chocolate también en menor probabilidad, pero también bebidas que tengan cafeína o taurina, como las bebidas energizantes en sus diferentes marcas. Debemos tenerlas en cuenta porque la cafeína y la taurina pues van a hacer una elevación transitoria de la presión arterial. En este caso, esto no quiere decir que no le vamos a tomar la presión arterial, pero si la encontramos un poco elevada, podría haber algún efecto derivado de la ingestión de la sustancia. Entonces, Sonia, ¿usted fuma? No. Ok, siempre será importante si el paciente es fumador, si ha fumado en la última hora también. ¿En la última hora ha tenido alguna comida grande? No. Siempre será importante también porque si ha habido una comida grande también nos puede alterar la toma de la presión arterial. También será importante preguntar o saber si ha habido consumo de algunas otras sustancias de efecto psicoactivo dentro de la última hora. Ya con doña Sonia sabemos previamente que no hay consumo de sustancias, pero será importante tenerlas en cuenta como la cocaína, como las anfetaminas y sustancias que tengan efecto estimulante porque pues, nos pueden alterar la toma de la presión arterial. Igualmente el consumo de alcohol también. Entonces, hacemos esas preguntas, verificamos que todo esto esté en orden para proceder a la toma como tal. En cuanto a la técnica, lo primero que debemos verificar es la postura del paciente. Ustedes ven que en este momento vamos a hacer la toma de tensión arterial con el paciente sentado, ¿sí? Un elemento importante será que los pies estén apoyados sobre el piso. Entonces vamos a ver aquí que los pies están apoyados en el piso, que no están en el aire, porque eso nos va a afectar la toma de la tensión arterial. Las piernas deben estar descruzadas, no deben estar pues cruzadas como tal, sino así como están en esta posición. Ok. El miembro superior. El antebrazo debe estar apoyado sobre una superficie dura, rígida, no debe estar en el aire. Y el brazo debemos verificar que esté más o menos a la altura del corazón. Si queremos ser precisos, nosotros podríamos dividir el brazo en 3 tercios, donde la unión entre el tercio más proximal y el tercio medio debe estar aproximadamente a la altura del ángulo de Louis, que recuerden que es el origen de la segunda costilla. Entonces, más o menos podemos verificar, lo importante es que el brazo no esté ni muy arriba, ni tampoco llegase a estar muy abajo, porque ese efecto por gravedad podría afectar la toma de tensión arterial. Entonces, como vemos, la mayoría de los médicos desafortunadamente hace una toma inadecuada, empezando porque toma la presión arterial en la camilla, y ahí no vamos a tener los brazos apoyados, las piernas apoyadas, y el antebrazo apoyado. El otro elemento que vamos a verificar en la postura del paciente es que la espalda esté recta y esté apoyada. Todo esto es la postura adecuada para obtener la menor cantidad de errores, de sesgos en la toma de la tensión arterial. Entonces, postura del paciente. Igualmente el médico debe estar en una postura lo más cómoda posible.
Simplemente para que no esté cansado ni se vaya a lastimar su espalda. Entonces, podemos ver que esto lo podemos hacer en el escritorio médico como tal. Si por alguna razón la mesa estuviera muy alta o muy baja, sobre todo si está muy baja, podríamos poner algo aquí para apoyar el brazo del paciente y que esté a la altura, pero en este caso está a una altura perfecta. Ahora viene lo que es la escogencia del brazalete. Lo que debemos verificar en el brazalete es que sea el tamaño adecuado para el brazo del paciente. Como ustedes ven, la mayoría de tensiómetros modernos tienen, por así decirlo, el chancuco aquí. Aquí nos dicen cuánto debe medir el brazo del paciente para que sea adecuado. Esto lo podemos hacer de dos maneras. Podríamos como tal medir el perímetro del brazo del paciente. Entonces vamos a buscar nuestro metro para poder hacer esta medida. Aquí esto parece la maleta de Matt Giver con muchas cosas y parece que no con lo que necesito. Ok, no. Bueno, esa parte no me voy a mostrar ahorita. Faltan los accidentes. Ok, no faltan los accidentes, así es. Lo que vamos a verificar con este rango que nos da aquí es que cuando rodeemos el brazo del paciente, ustedes ven que hay ese es el rango con una línea aquí límite y una línea aquí límite. Cuando rodeemos el brazo del paciente, esta línea blanca, que es el límite del brazalete, debe quedar dentro de este rango. Aquí, máximo aquí. No debe sobrepasar. Si queda por acá, después de este rango, quiere decir que el brazo del paciente es demasiado ancho para este brazalete. Y si queda por debajo de este límite de acá, quiere decir que el brazo del paciente es demasiado pequeño para el brazalete. Y eso nos puede alterar la toma de la tensión arterial. Entonces, este será un elemento importante. Lo otro es en cuanto al largo del brazo. Vamos a ver que el brazalete debe ocupar al menos 2/3 del tamaño del brazo, ¿sí? Aquí podemos ver, midiéndolo desde el pliegue cubital, que cubre un poco más de 2/3 del largo del brazo del paciente. Recuerden que dentro del brazalete está esta estructura que es la vejiga de caucho. La vejiga de caucho, que es donde están las mangueras, es realmente el dispositivo que se va a llenar de aire. Ese mango no tiene toda la extensión del brazalete, llega hasta aquí. Si usted rodea el brazo del paciente, esto por si llegasen a tener un tensiómetro que no tiene este rango aquí, esta vejiga de caucho debe cubrir, al rodear la circunferencia del brazo del paciente, al menos el 80% del tamaño del brazo. No debe superar el 100%, ni debe ser menos del 80%, quedar así, por ejemplo, porque implicaría que el brazo es demasiado grueso o el brazo es demasiado pequeño. Entonces, es otra forma de poder saberlo. ¿Cómo vamos a ubicar el brazalete? El brazalete siempre se va a ubicar 2 traveses de dedo por encima del pliegue flexor del codo. La idea de esto es poder dejar un espacio para colocar el estetoscopio. Además, nosotros debemos garantizar que la vejiga de caucho quede la mitad de la vejiga justo encima de donde hemos palpado el pulso braquial del paciente. Por eso es importante tomar el pulso braquial en este momento, para poder determinar que aquí debe quedar la mitad de la vejiga. La mayoría de tensiómetros actualmente tiene aquí el punto de referencia, que nos indica que este punto debe quedar sobre la arteria braquial del paciente. Nosotros podríamos ubicar el tensiómetro de esta manera, que es la forma tradicional de hacerlo, pero, aunque les va a sonar raro, podríamos hacerlo de esta manera también. Como ustedes ven aquí, la diferencia es que las mangueras van hacia arriba. Esto no tendría ninguna implicación, tomarlo con las mangueras hacia arriba o hacia abajo. Aquí pareciera que está ubicado al revés, pero ustedes ven que mantenemos el mismo punto de referencia hacia abajo. Con este tipo de tensiómetro tenemos la ventaja de que podemos girar el manómetro de esa manera que quede hacia nosotros, pero igual si no tiene esta facilidad, pues podríamos sacarlo simplemente y ponerlo de esta manera. Esto tiene la facilidad que permite que las mangueras no estén interfiriendo con el estetoscopio ni con la mano, lo cual crea menos sesgo de ruido. Entonces sería importante hacerlo de esta manera. Entonces recordemos 2 traveses de dedo, punto de referencia encima del pulso braquial, rodeamos el brazo, vamos a mirar aquí que el límite está dentro del rango recomendado, o sea que ese tensiómetro es adecuado para la paciente. Rodeamos de manera tal que quede ajustado, que no se vaya a caer, que quede bien ajustado.
Ok. Ya una vez hecho esto, vamos a proceder como tal a la toma de la tensión arterial. La recomendación es que siempre debemos hacer una técnica palpatoria y después auscultatoria. Esto también es muy olvidado por la mayoría de médicos. Siempre vamos a palpar el pulso radial, que ya hemos explicado, en este punto. Vamos a tomar la perilla, vamos a cerrarla y vamos a insuflar. Siempre insuflamos rápidamente hasta una velocidad, hasta un nivel de 80 milímetros de mercurio, y ya en ese punto hacemos una insuflación mucho más lenta. Insuflamos, palpamos el pulso, insuflamos, palpamos el pulso. Nos damos cuenta que en este punto estamos en 106 milímetros de mercurio, el pulso desapareció, lo cual quiere decir que está colapsada la arteria. Seguimos subiendo 30 milímetros de mercurio adicionales. Y en ese momento desinsuflamos. Abrimos la perilla muy suavemente, y dejamos desinsuflar. La velocidad de desinsuflación, podemos hacer un acercamiento acá, por favor, es de 2 milímetros por segundo, es lenta. Y vamos a verificar el momento en el cual el pulso reaparezca. El pulso reapareció en 108 milímetros de mercurio. En ese momento desinsuflamos totalmente. Siempre hay que advertir al paciente que cuando uno insufla el tensiómetro, pues va a sentir alguna molestia muy leve y va a sentir algo como de hormigueo en el brazo, que eso es normal. Esa presión es la presión palpatoria. Esa presión de 108 milímetros de mercurio va a ser el referente para poder ahora sí aplicar la técnica auscultatoria. ¿Esto por qué se debe hacer? Primero, para no inflar, por así decirlo, como a ciegas, no insuflar a ciegas, no saber hasta dónde llegar. De esa manera no molestar al paciente, por ejemplo, inflándole hasta 180, 200 milímetros de mercurio cuando el paciente tiene una sistólica que está muy cercana a 108. Y además nos permite evitar un fenómeno fisiológico que es el hiato auscultatorio o vacío auscultatorio. Y este fenómeno sucede sobre todo en pacientes hipertensos, en los cuales el segundo ruido de Korokov, que hemos ya mencionado, los ruidos de Korokov, va a desaparecer, no va a sonar, y si uno insufla a ciegas, va de pronto a caer casualmente en ese hiato, no va a escuchar nada, y cuando desinsufla, empieza a escuchar ruidos, que es el tercer ruido de Korokov, e interpreta falsamente que esa es la presión sistólica. Esa es la razón por la cual se debe aplicar la técnica palpatoria en la mayoría de pacientes. Obviamente entenderemos que en situaciones de urgencia, un paciente que llega al servicio de emergencias en un estado de choque, pues no vamos a aplicar esta técnica de esta manera. Pero en el contexto ambulatorio o en el contexto de pacientes que no tienen estados tan delicados, debemos aplicar esa técnica. Entonces ya sabemos que 108 es el punto de referencia. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, habiendo ya dejado descansar al paciente como mínimo 30 segundos, es que insuflaremos 30 milímetros por encima del 108. O sea que insuflaremos a un nivel hasta unos 138, 140 milímetros de mercurio, y a partir de ese momento ya desinsuflaremos. En cuanto al estetoscopio, recordemos que el estetoscopio tiene un diafragma y una campana. Este estetoscopio tiene una diafragma para adultos y un diafragma para niños. Aquí la campana está integrada, por eso no vamos a voltearlo, a girarlo. Lo ideal es que la tensión se debe hacer con la campana. Como en este estetoscopio está integrada las dos funciones, la función de campana la vamos a hacer si aplicamos una presión firme sobre la piel del paciente. El diafragma sería si aplicamos una presión superficial. Entonces lo vamos a hacer aquí, pero como les digo, en otro tipo de estetoscopio lo ideal es hacerlo con la campana. Como aquí está el pulso braquial, el estetoscopio lo vamos a aplicar sobre el sitio donde está el pulso braquial. Vamos a colocar el estetoscopio, recordemos que siempre las olivas deben estar orientadas hacia adelante. Colocamos el estetoscopio e insuflamos. Recordemos que vamos a insuflar hasta 140 en el caso de nuestra paciente. Abrimos la perilla suavemente a una velocidad de 2 milímetros por segundo. Y en 118 empezamos a escuchar los ruidos de Korokov. Escuchamos atentamente los ruidos de Korokov, miramos cómo va bajando la aguja y estaremos atentos al punto en el que desaparezca.
Aquí ya desapareció, 60 milímetros de mercurio. Seguimos a la misma velocidad durante 20 milímetros más. Y ya en este punto podemos desinsuflar totalmente. Pero miren que no retiramos el estetoscopio hasta que nos llega a 0. La razón de hacerlo a 2 milímetros por segundo es tener la suficiente capacidad de poder escuchar las diferencias entre los ruidos. La razón por la cual cuando llegué a 60 milímetros, que fue el punto en el cual dejé de escuchar los ruidos, que sería el quinto ruido de Korokov, seguí a la misma velocidad, es porque debo asegurarme que no reaparezcan los ruidos, porque eso puede pasar. Ya cuando llegamos a 20 milímetros menos del quinto ruido de Korokov y nos aseguramos que no haya más ruidos, ya podemos desinsuflar totalmente, pero igual debemos seguir con el estetoscopio hasta que lleguemos a 0. Esta es la técnica más adecuada. En este momento ya retiramos el tensiómetro. Le agradecemos a nuestra paciente por la colaboración. Le explicamos las cifras que hemos obtenido. En este momento su presión está en 118/60. ¿Sí? Como doña Sonia es una paciente que sufre de hipertensión y que está tomando medicamentos, pues la vamos a felicitar porque tiene un excelente control de sus cifras de tensión arterial. Está muy juiciosa. Muchas gracias, eso se toca. Bueno, una vez como ya hemos visto el video, entonces en este punto vamos a hablar un poco de las cifras, simplemente para tenerlas en cuenta, pero eso lo verán ustedes después. La clasificación de las cifras, 120/80 es considerado el límite de normalidad, el 140/90 es considerado el límite de presión arterial, el estado entre 120 y 140, o entre 80 y 90, es considerado un rango llamado de prehipertensión, y la hipertensión se divide en estadio 1 y estadio 2. 140, 159 la sistólica, 90, 99 la diastólica, y estadio 2 por encima de 160 la sistólica y por encima de 100 la diastólica. Entonces, estas son la clasificación que tiene el Comité de Hipertensión de Estados Unidos. A nivel europeo se maneja una clasificación similar, pero ellos no hablan de prehipertensión, ellos clasifican esto entre normal y alta normal. Ustedes ven las cifras aquí, y hablan de un grado 3 de hipertensión arterial. Es como la diferencia que tiene con la clasificación de los Estados Unidos. Estas son las clasificaciones para los límites de presión arterial. Unos signos adicionales que podemos ver con la presión arterial, tenemos el signo y la maniobra de Osler, que lo hacemos para diagnosticar pseudohipertensión, sobre todo en los ancianos, debido a la arteriolosclerosis, o sea, el endurecimiento de las arterias. En ese caso lo que vamos a hacer es que vamos a inflar el manguito hasta la sistólica. Es decir, ustedes ya saben la presión del paciente, vamos a asumir que el paciente tiene una sistólica de 160. Lo vamos a inflar hasta ahí, y en ese momento vamos a palpar la arteria braquial. Si ya hemos llegado a la sistólica, se supone que la arteria radial debe estar sin pulso. Pero si no hay ruidos de Korokov, pero la arteria radial se palpa, su pulso, ahí hablamos de que probablemente hay una maniobra de Osler positiva, un signo de Osler positivo. ¿Sí? Entonces, eso es importante para diferenciar pseudohipertensión en los ancianos. El pulso paradójico. El pulso paradójico es un fenómeno que se da debido a los cambios fisiológicos que ya hemos explicado del llenado de las cavidades derechas y del llenado de las cavidades izquierdas con la inspiración y la expiración. Es una exageración de ese fenómeno. Entonces, recordemos que cuando yo inspiro, disminuyo presión intratorácica, aumento el retorno al corazón derecho. Entonces hay más sangre en el lado derecho. Pero cuando yo expiro, pasa lo contrario en el lado derecho. O sea, llega menos sangre. Pero en el lado izquierdo pasa exactamente lo contrario. Cuando yo inspiro, estoy aumentando el volumen pulmonar. ¿Y qué hago? Atrapo la sangre ahí y llega menos sangre al lado izquierdo. Pero cuando yo expiro, exprimo ese pulmón y le mando toda esa sangre al corazón izquierdo. Entonces miren que pasa lo contrario en el lado derecho y en el lado izquierdo. Eso quiere decir que cuando yo inspiro, como hay menos sangre en el lado izquierdo, quiere decir que hay menos precarga, el gasto cardíaco, bueno, en este caso más que el gasto cardíaco, el volumen de eyección disminuye. Lo cual hace que disminuya el pulso, la intensidad del pulso, y disminuya también la presión arterial. Y en expiración va a pasar exactamente lo contrario. Va a haber más sangre en el lado izquierdo y por lo tanto la intensidad va a aumentar. Entonces, aquí lo que vamos a hacer en este caso es, esto lo podemos evaluar con el pulso, pero también con la presión. Con el pulso quiere decir que yo estoy midiendo el pulso radial y le pido al paciente que haga inspiración, expiración. Y lo que voy a encontrar es que cuando el paciente inspira, baja tanto el volumen de eyección que el pulso tiende a desaparecer en ese momento, y pasa lo contrario cuando el paciente expira. A nivel de la presión, lo que voy a encontrar es que
Yo estoy midiendo la presión arterial, estoy con el estetoscopio colocado, estoy escuchando los ruidos de Kolokov, pero veo que cuando el paciente inspira, la aguja sigue bajando, pero desaparecen los ruidos. Si esa desaparición de los ruidos se da durante más de 20 milímetros de mercurio, quiero decir que hay un pulso paradójico. O sea que lo puedo evaluar con el pulso o lo puedo evaluar con la presión, con el tensiómetro. Y el pulso paradójico es muy típico de los derrames pericárdicos, tumores mediastinales que compriman, y también se puede pues, asociar el fenómeno de Kussmaul en la yugular que veremos posteriormente. Este pulso paradójico es muy importante evaluarlo en pacientes con derrame pericárdico y también podría llegar a verse en pacientes con síndromes obstructivos severos, crisis asmática, crisis de POC. Y el último fenómeno que vamos a hacer con la presión arterial es mirar el ortostatismo. Nos referimos a los cambios que va a haber dinámicos con la presión arterial cuando estoy acostado y cuando estoy de pie. Cuando yo me pongo de pie, estoy en bipedestación, inmediatamente va a haber una mayor dificultad para llenar el corazón. Pero hay unos fenómenos compensatorios que van a hacer que todas las cosas vuelvan a su estado normal. Aquí estamos hablando de pacientes que tienen algún problema que no permite una compensación adecuada. ¿Yo qué hago? Acuesto al paciente 1 minuto, le tomo su presión arterial, la anoto y le digo que se ponga de pie, teniendo cuidado de que el paciente no se vaya a caer. El tensiómetro no lo quito del brazo, está desinsuflado pero está puesto aquí. Al minuto le tomo la presión, a los 3 minutos y a los 5 minutos. Y lo que voy a evidenciar es si en la medida que pasan los minutos obtengo un descenso de la diastólica de más de 10 milímetros o de la diastólica de más de 20 milímetros. Si eso sucede, quiere decir que hay ortostatismo positivo, y el ortostatismo quiere decir que hay un problema de compensación que tiene que ver o con el volumen sanguíneo, que tiene que ver con la contractibilidad, o que tiene que ver con el tono vascular. El índice tobillo-brazo es una prueba que también se puede hacer para evaluar obstrucción arterial de miembros inferiores. Lo que voy a hacer aquí es que tomo la presión en el brazo, normal, como la sabemos tomar, y la tomo en el tobillo. Ustedes ven que el tensiómetro se coloca a nivel del tercio inferior de la pierna y estamos palpando en este caso la arteria pedia o puede ser la arteria tibial posterior. Aquí solamente la vamos a hacer con palpatoria porque estamos en una arteria muy distal y la velocidad de flujo no es tan alta y por lo tanto es muy difícil escuchar. Entonces vamos a hacerlo palpatoriamente. También se puede hacer con un Doppler aquí de sonido, que es con el que se escucha la fetocardia, por ejemplo. Y ese índice tobillo-brazo debe ser mayor de 0.9. Esa es la presión sistólica del brazo y la pierna, debe ser muy similar. Si está muy disminuida de la pierna, quiere decir que hay una obstrucción a nivel arterial. Esta es. Entonces, de sistólica del tobillo sobre sistólica del brazo. Entonces, con eso hemos podido ya ver todo lo que tiene que ver con la toma de la presión arterial y las variables maniobras que podemos hacer. Y ahora veremos en forma ya más rápida los dos otros signos vitales, que son la frecuencia, el patrón respiratorio y la temperatura. A nivel de frecuencia y patrón respiratorio, vamos a hablar un poco de la técnica de medición, y en esto nos referimos a cómo vamos a medirla. Uno puede hacerlo de forma visual o puede hacerlo de forma palpatoria. Lo que vamos a mirar es la expansión del tórax y el abdomen, y contando en una unidad de minuto, cuántas respiraciones hace el paciente. Debemos observar muy detenidamente y si es posible es mejor acompañarse de la palpación, es decir, tocar el tórax del paciente o el abdomen para mirar cuántas veces expande y estar contando. Es importante que disimulemos un poco, es decir, que el paciente no se dé cuenta que le estamos mirando la respiración, porque si se da cuenta es muy frecuente que la altere, que la aumente, que se ponga un poco más nervioso y respire un poco más rápido, o sea que no estar como tratando de tomar el pulso o algo más en ese momento para disimular. Entonces vamos a contar cuántas respiraciones, cuántos movimientos torácicos se producen en un minuto. La frecuencia respiratoria normal en recién nacidos es muy alta, puede ser de 60 por minuto o hasta más, y va disminuyendo progresivamente con la edad. Más o menos tenemos frecuencias respiratorias normales ya a nivel del escolar del adolescente. El rango de respiración normal de un adulto se considera entre 12 y 16, pero se puede considerar normal hasta 18 respiraciones por minuto. En este caso hablamos de la bradipnea, que es cuando hay menos de 12 respiraciones por minuto o menos de las que son normales para la edad del paciente. Taquipnea o polipnea, cuando hay más de 16 o 18 en general para adultos. Cuando tengo hipernea, yo lo que hago es una respiración rápida pero profunda, es el paciente. Entonces la diferencia entre estas dos es la profundidad. Las dos son aumento en la frecuencia pero con profundidad normal, con profundidades aumentadas.
La respiración de Kussmaul, este epónimo que tenemos, es una respiración hipernéica, es una respiración muy rápida, pero también muy superficial, que se da en casos de acidosis metabólica. Será algo como... Es muy rápida, pero muy superficial. Tenemos la hipopnea, que es una respiración muy superficial, pero no muy aumentada en frecuencia. El paciente tiene mucho dolor, como se da en fracturas costales o una pleuritis, el paciente respira superficial, pero casi no quiere ni respirar porque le duele mucho. Tenemos la respiración de Cheyne-Stokes, que es una respiración en donde el paciente va respirando más rápido, después más lento, entra en apnea y vuelve y respire. Y la respiración de Biot, que es una respiración totalmente desorganizada, sin ningún tipo de patrón claro, que se da en pacientes que ya tienen un daño cerebral muy importante. Aquí lo vemos gráficamente. Si esta es la respiración normal, hablando de una respiración que puede llegar incluso hasta 19 por minuto, con esta profundidad, entonces aquí tenemos la bradypnea, en la misma profundidad, pero mucho más lento. Tenemos la taquipnea, la misma profundidad, entonces taqui o polipnea, que es lo mismo, la misma profundidad, pero mucho más rápido. Tenemos la hipernea o hiperventilación, como ustedes ven, es rápido, pero más profundo que la taquipnea. Esto son los suspiros. Entonces, los suspiros pues, se pueden dar en situaciones emocionales, pero cuando un paciente suspira muy seguido, generalmente es porque requiere hacer una expansión de los alvéolos. Esta es la de Cheyne-Stokes que les decía. En Cheyne-Stokes el paciente respira más profundo, más rápido, y después más lento, entra en apnea y vuelve y repite el ciclo. Tenemos la de Kussmaul, que es un tipo de hipernea, pero pues muchísimo más rápido. Tenemos la respiración de Biot, que como ustedes ven es totalmente desorganizada, y también la respiración atáxica. Las dos se dan en problemas generalmente ya a nivel del bulbo. Entonces, estos son los tipos de patrones respiratorios que podemos llegar a tener. Entonces, frecuencia respiratoria y patrón respiratorio. Ahora vamos a hablar de la temperatura. Para la temperatura, entonces, vamos a hacer un pequeño repasito. Recordemos que nosotros podemos estar expuestos a una serie de sustancias que son pirógenos, exógenos, como son los diferentes microorganismos, toxinas, también reacciones inmunológicas, inflamación, traumatismo, neoplasias, diferentes estímulos que al final lo que son es alguna sustancia que se llama pirógeno, que va a activar el sistema inmunológico. Entonces, a través de la respuesta inmunológica, entonces aquí es nuestro sistema inmunológico el que lo va a producir, va a haber una producción de interleuquinas proinflamatorias, sobre todo la interleuquina 1 y la interleuquina 6, y el factor de necrosis tumoral alfa es los más importantes. Ellos se van a producir aquí en todo este estímulo alrededor de las células endoteliales, y ellos van a llegar a nivel del hipotálamo, en las células endoteliales a nivel hipotalámico, y van a estimular que se produzca prostaglandina E2, que estimula en las células gliales hipotalámicas la producción de AMP cíclico, y eso va a hacer que entonces las neuronas termorreguladoras del hipotálamo disparen toda la respuesta reguladora, que es lo que llamamos nosotros el termostato del cuerpo. Ella está sensando, y cuando esa temperatura de la sangre no es igual a la del termostato, entonces se va a producir esta respuesta. Aquí va a haber una producción de lo que se llaman las citoquinas pirógenas del cerebro, que va a aumentar el nivel de termorregulación, es decir, nosotros estamos a 36 grados en promedio y va a hacer que el termostato se aumente a 38. Entonces lo que va a hacer el hipotálamo es desencadenar reacciones para que la temperatura del cuerpo se equivalga a esa temperatura del termostato de 38 grados. Entonces, en este caso va a haber un aumento en la producción de calor y va a haber unas conductas para poder conservar calor. Entonces vamos a tener aumento en la actividad muscular, que pueden ser el tiritar, los escalofríos. Va a haber aumento en la producción de calor por diferentes órganos, y también va a haber una disminución de la transpiración, y va a haber vasoconstricción, que va a llevar a que finalmente se produzca más calor, para que finalmente la temperatura corporal aumente. Esto, recordemos, entonces la fiebre es un fenómeno producido por pirógenos, sustancias que van a desencadenar la respuesta, y en el cual va a haber una intermediación del sistema inmunológico y un aumento en el termostato a nivel hipotalámico con unas respuestas compensadoras para aumentar la producción de calor. Esa fisiología es muy importante tenerla en cuenta para diferenciarla de otras formas de aumento de la temperatura, que esto es lo que se produce ya la fiebre, y como vemos entonces la fiebre finalmente es un mecanismo de defensa del cuerpo, porque la mayoría de bacterias y virus
van a disminuir su crecimiento o van a morir inclusive si aumentamos la producción de calor. Eso pues es para hacer una discusión posterior, que desafortunadamente hemos como caído en la costumbre de que cualquier fiebre hay que bajarla, y pues como vemos la fiebre es un mecanismo compensador del cuerpo. ¿Cómo medimos la temperatura? La temperatura la medimos con un termómetro. El termómetro fue inventado por Galileo, el termómetro clásico de mercurio, que lo vemos aquí. La curva térmica fue propuesta por Trouvé en 1851, que es para hacer el seguimiento de temperatura del paciente. Y lo que nosotros vamos a hacer es que el termómetro de mercurio se va a colocar en diferentes partes del cuerpo por un periodo de 3 a 5 minutos. Eso es muy importante, nunca deben ser menos de 3 minutos ni más de 5 minutos. El contacto del termómetro con el paciente. Debe haber asepsia, lo ideal es que el termómetro fuera individual, pero si no, debe haber una buena limpieza con alcohol del termómetro. Y la temperatura se puede tomar a nivel axilar, se puede tomar a nivel oral, o se puede tomar a nivel rectal, vaginal o inguinal. La técnica rectal, vaginal e inguinal pues cada vez es menos usada, inclusive porque pues esto es de mercurio, y aquí pues puede haber accidentes que son mucho más graves por estar en mucosas, o también por el vidrio. La técnica oral ha sido mucho más aplicada en los niños, pero también puede tener accidentes. Debemos tener en cuenta que si aplicamos la técnica oral, hay que tener cuidado que el paciente no haya ingerido en los últimos 15 minutos bebidas o muy calientes o muy frías, porque pues va a tener un sesgo en la toma de temperatura. Y axilar, pues que es la más usada generalmente en la práctica clínica. También tenemos los termómetros digitales. Los más frecuentes son estos, donde ya hay una medición electrónica de la temperatura. Estos pues ya no usan mercurio y por lo tanto son más seguros, y la verdad es que la mayoría de termómetros ya son reemplazados por estos. También tenemos estos que son con sensor, que se puede tomar la temperatura a nivel óptico, en el oído como tal, o se puede hacer a nivel de la piel, en la frente. Entonces, estos son los termómetros que más se están usando en este momento, y se puede también usar pues a nivel axilar, oral, rectal, óptico. Generalmente el tiempo es variable porque ellos tienen pues una alarma que suena para indicar cuándo es suficiente. Los sensores son casi inmediatos, toman la temperatura en cuestión de 2 segundos. Los rangos de temperatura. La temperatura central o rectal, aquí hay una cosa importante tener en cuenta, es que entre más nos alejemos del interior del cuerpo, la temperatura va a ser menor, ¿sí? La temperatura normal a nivel central es de 37.6 grados centígrados más o menos 4, o sea, desde 38 grados centígrados como máximo. Esa es la temperatura que podemos determinar a nivel rectal, por eso la temperatura rectal era tan usada anteriormente. A nivel oral la temperatura es un poco más baja, 37.2 grados centígrados más o menos 4. Y a nivel axilar la temperatura es alrededor de 36.8. Es decir que fiebre vamos a considerarla como a nivel rectal, si lo observamos a nivel rectal, como 38.2, oral 37.8, axilar 37.3 grados centígrados. La temperatura óptica, que es muy usada sobre todo en los niños con los sensores, es una temperatura más cercana a la central. Y la hipotermia es una temperatura central de menos de 35 grados centígrados. Para hipotermia sí es importante que la temperatura sea central. Entonces, para que tengamos en cuenta estos rangos que son diferentes de acuerdo. Por eso cuando uno reporta la temperatura debe decir dónde la midió. Si fue a nivel rectal o óptica, o a nivel oral o a nivel axilar, porque el rango de temperatura va a ser diferente. Debemos tener en cuenta la relación entre temperatura y pulso. Por cada grado centígrado de aumento de la temperatura, aumenta la frecuencia cardíaca 10 pulsaciones por minuto. Es decir, si un paciente estaba en 37 grados y aumentó 38 grados, la frecuencia, si estaba en 80, le va a aumentar a 90. Y si aumenta a 38 a 39, le va a aumentar a 100. Y así sucesivamente. O sea, la fiebre se asocia a aumento en la frecuencia cardíaca, o aumento en la frecuencia de pulso. Aunque no necesariamente va a estar por encima de 100, porque depende de dónde empezó. El fenómeno de disociación pulso-temperatura es un fenómeno que podemos ver en ciertos tipos de patologías, como la mononucleosis, la tifo, la parotiditis y la influencia del paludismo agudo. Es decir, donde el paciente tiene fiebre muy alta, pero el pulso está normal. Y tenemos el síndrome de Fayette, que es un aumento inicial con bradicardia, es decir, no solamente se conserva, sino que inclusive la frecuencia cardíaca disminuye, que se puede ver en fiebre amarilla. Otro punto importante es la diferencia entre temperatura rectal y axilar. Cuando ustedes tienen pacientes con problemas pélvicos o con apendicitis, la temperatura rectal es mayor que la axilar. Entonces, podría servirnos mucho tomar una temperatura rectal y saber que está mayor en 1 grado centígrado que la temperatura rectal. E igualmente, cuando ustedes tienen un paciente con isquemia intestinal, sospecha de isquemia intestinal, la temperatura rectal es menor que la axilar. Entonces, esa diferencia entre temperatura axilar y rectal nos va a servir mucho para hacer esa diferenciación.
La hipotermia es por debajo de 35 grados centígrados, como les decía. La hipotermia se va a producir sobre todo por fenómenos externos. Es poco frecuente en nuestro país. También hay que tener en cuenta que en este momento en algunas cirugías cardíacas y sobre todo de neurocirugía se está aplicando hipotermia iatrogénica para hacer conservación de tejido. La febrícula es un término que no todo el mundo lo acepta, que se considera una elevación leve de la temperatura, y la hipertermia es una elevación severa de la temperatura, generalmente más de 41 grados, pero lo importante es que por mecanismos diferentes a la fiebre. Es decir, no hay unos pirógenos, una reacción inmunológica y una alteración del termostato hipotalámico. Esto puede suceder por golpes de calor. Si una persona está expuesta al aire libre a mucho calor, puede suceder esto, o también puede suceder por ejemplo, en situaciones de hipertermia maligna que se da por algunos anestésicos generales. Patrones de fiebre. Una fiebre continua es una fiebre donde la temperatura se mantiene alta todos los días, con unas oscilaciones que son de menos de 1 grado centígrado. Entonces, ustedes vemos aquí que, asumiendo que aquí estamos al nivel de 38 grados centígrados, que el paciente durante varios días mantiene fiebre, oscila pero muy poco, y después ya se le quita la fiebre. Esa es una fiebre continua. Una fiebre remitente es una fiebre donde donde el paciente va a tener oscilaciones diarias que superan el grado centígrado de temperatura, pero sin llegar a lo normal. Aquí habría un error, porque entonces aquí sí llegaría a lo normal, ¿no? En la fiebre remitente estamos diciendo que el paciente oscila más de 1 grado centígrado, pero sin llegar a lo normal. Tenemos la fiebre intermitente, donde sí efectivamente el paciente tiene pico febril, se normaliza, pico febril, se normaliza, pico febril, se normaliza. Dentro de eso tenemos el patrón de fiebre en dromedario, o realmente sería en camello, porque los camellos que tienen 2 jorobas, donde el paciente, ustedes ven aquí que hace una elevación de la temperatura, durante varios días tiene fiebre, después se le quita, llega a lo normal, y después de varios días sin fiebre, vuelve a hacer fiebre. Eso pues puede ser patrón de algún tipo de infección. Tenemos la fiebre cuartana, que es típica de la malaria, donde los picos febriles en cada 3 o cada 4 días. Tenemos la fiebre recurrente y la fiebre ondulante, que son periodos de fiebre continuos, seguidos por periodos apiréticos y nuevamente fiebre, que ya hemos visto que es típico de estas enfermedades. Tenemos la fiebre inversa, que es donde la temperatura es mayor, los picos de fiebre son mayores en la madrugada y al final de la mañana. ¿Por qué se llama inversa? Porque fisiológicamente nuestra temperatura es más baja en la madrugada y al final de la mañana. La temperatura es más alta, por ejemplo, a las 5 o 6 de la tarde. Entonces se da como el fenómeno contrario. Y la fiebre éctica es una fiebre con muchísimas oxidaciones en el día, sube mucho, baja mucho, se puede dar en tuberculosis avanzada y en sepsis hepatobiliar. Tenemos la fiebre catamenial, que es una fiebre asociada al periodo menstrual, que pueden tener algunas mujeres, que puede ser un fenómeno fisiológico. Y tenemos la fiebre de origen desconocido, que es una fiebre que se da durante más de 15 días, en la cual no se ha encontrado la causa de la fiebre. En fiebre tifoidea podemos tener este patrón en escalera. Cada día ustedes ven que hay un ascenso hasta que ya se puede quitar. Otro patrón de fiebre. Bueno, finalmente terminamos con algunas palabras sobre la antropometría. Esto no es un signo vital en el sentido estricto de la palabra, pero siempre lo vamos a tener. Después de los signos vitales debemos hacer antropometría para ya pasar al examen físico de cada órgano. El peso del paciente, siempre debemos pesar al paciente con la menor cantidad de ropa posible. El paciente se debe subir una balanza con sus 2 pies apoyados en la balanza. Hay diferentes tipos de dispositivos. Este pues es uno de los más recomendados, que es la balanza por contrapeso. Es más precisa que las electrónicas. Y además este aparato, que es el que está más disponible en las instituciones médicas, de una vez también tiene el tallímetro para ver la talla. Para la talla del paciente, entonces, es importante que el paciente esté sin zapatos, debe estar con el pie descalzo. Si tenemos el tallímetro, pues es ideal, el paciente siempre se debe ubicar de espaldas al tallímetro, y nosotros vamos a subir, él tiene un marcador para indicar dónde está la talla. Si tenemos un tallímetro de pared, muchas veces lo que nos hace es pegar 1 metro en la pared, el paciente debe estar descalzo, se debe poner contra la pared, de esta forma, debe estar bien derecho, la cabeza recta, una línea entre el epicanto del ojo y la oreja debe estar en línea recta paralela con el piso, y ahí vamos con algo recto a marcar el punto donde está la talla. Y ahí vamos a evaluar la talla del paciente. Aunque lo ideal pues, es hacerlo con un tallímetro como tal. Entonces, la técnica para medir la talla, eso obviamente ya hacen niños grandes y adultos. El índice de masa corporal es una medida muy usada, que se calcula con peso sobre talla al cuadrado.
y esos son los rangos que nosotros manejamos para clasificar pues, el índice de masa corporal. Eso es una medición indirecta de obesidad porque pues, un paciente puede tener un peso aumentado sobre la talla por otras razones como un embarazo o un paciente que esté con mucha retención de líquido, pero pues, generalmente lo asociamos a obesidad. Y el perímetro abdominal, lo que vamos a hacer aquí es una medición del perímetro a este nivel. Ustedes ven aquí que el paciente está de pie, sin ropa, y ángulo subcostal, reborde costal, cresta ilíaca, y calculamos el punto medio. Y en este punto medio hacemos la medición del perímetro con 1 metro de tela que rodee bien al paciente, que esté apretadito, pero no, pues no apretando la piel del paciente, pero en buen contacto con la piel del paciente, y ahí se mide el perímetro, que es un indicador muy importante para el riesgo cardiovascular. Tenemos las pesas para bebés. Entonces los bebés generalmente hasta los 2 años de edad aproximadamente, o hasta el año y medio, se pueden medir en estas pesas para acostarlo en ella. También es una pesa de contrapesos, y tenemos también el tallímetro para bebés. Entonces el tallímetro, el niño se acuesta aquí, se estiran los pies, se pone lo más recto posible y eso se mueve de acuerdo para donde esté la cabeza y nos va a dar la talla del bebé. Pues, obviamente el bebé no se puede medir de pie. El perímetro cefálico lo hablamos con 1 metro, el perímetro alrededor de la cabeza. Entonces, bueno, esos son los signos vitales de las estadísticas vitales, que son un elemento muy, muy importante del examen físico del paciente. Es importante que ustedes vean los videos que hicimos de aplicación, sobre todo el pulso y la tensión arterial, y los estén ensayando, y ya cuando estemos en las diferentes rotaciones, pues vamos a verlo esto con más detalle ya la práctica como tal. Les agradezco mucho su atención.